haré como un testimonio de mi conversión al catolicismo, pero cuando yo estuve, digamos, como en un tiempo donde no creía, tuve como un despertar espiritual, ¿ya? ¿Me siguen hasta ahí? Es como que descubrir que hay algo más allá de lo material, etcétera, que existe en el tema de la energía, del universo, de los astros, que en los chakras, etcétera. Ahí como que empecé como a volverme dentro de la cultura como digamos woke. Ahí fue donde yo empecé a convertirme en cuanto a lo espiritual. Y dentro de eso, yo le daba mucha importancia al tema de los sueños. Yo me acuerdo que cuando soñaba cosas, a veces soñaba cosas que estaban como cifradas en abstracto, a veces soñaba extractos de cosas así como raras y después se cumplían en la vida real. O sea, como que yo tenía o pasaba un evento y como que yo lo sentía dentro que yo había soñado eso. Entonces me pasaba muy recurrentemente cuando estaba en este mundo de la meditación, del tema de los chakras y etcétera, lo que queráis. Ya, pero ahora, con toda la experiencia que tengo ahora, en cuanto a lo que es pagano, lo que es católico, sé distinguir cuándo un sueño viene de Dios y cuándo un sueño no, porque no todos los sueños provienen de Dios. A veces es el diablo tentándote o mandando a sus séquitos para tentarte en sueños igual de otras connotaciones. Así que, claro, este es un podcast que viene interesante porque por lo particular conozco mucha gente o he conocido a varias personas que han tenido estos sueños como que premeditan cosas, como que sueñan algo y después se cumple, o sueñan una cosa que después saben cuál es el significado de ese sueño. Y por eso vamos a ver este podcast y lo vamos a reaccionar y creo que vamos a hacer un buen contenido sobre esto porque el otro era un documental. Así que ya, empecemos. Soñaba repetidamente que un avión con la bandera de Estados Unidos se estrellaba. ¿Por qué será que Dios habla a través de los sueños? En esto de los sueños entra algo que es natural, todos soñamos, pero también Dios se aprovecha de este aspecto del hombre para él también lograr una acción. Mucha gente dirá, Padre, bueno, ¿y mis sueños? Siempre hay que interpretarlos, no hay que interpretarlos porque a veces no son tan claros. ¿Qué pasa con los sueños que tenemos? Claro, yo tenía la mala costumbre de tener un sueño y siempre tratar de interpretarlo, así como que onda, porque siempre soñaba cosas como medio abstractas, pero como que a la vez también eran como cosas de la vida cotidiana, entonces eran como una mezcla, como decirlo en un género literario, algo así como onírico, un poco de este realismo mágico, digamos, que es como que tú soñáis que estáis en un ambiente ficticio, pero a la vez tiene como ciertos elementos. Por ejemplo, me acuerdo una vez que soñé que estaba con unos amigos, estábamos como en un prado, así en un prado, así en una cuestión, un espacio de naturaleza muy grande, y también habían como juegos, y me acuerdo que habían niños ahí jugando y todo el tema. Y después pasó que yo me junté con estos amigos justo que estábamos un día en misa, nos juntamos como para hablar y conversar con el tema de Misión Católica, que es el grupo en el que estoy, con estos dos amigos. Y claro, yo estuve así como recordando este sueño y claro, justo cuando nos juntamos ese día, estuvimos caminando así, fuimos a caminar a conversar por allá por Playa Brava. Y ahí hay como un sendero, un parque también. Y ahí estaban esos juegos. Estaban los juegos, estaban los niños. Y eso yo lo había soñado, pero en abstracto. Entonces como que eso. A veces suelo interpretar los sueños, otras veces no. Porque otras veces he soñado con entidades un poco cuestionables. Así que, sigamos. Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a conversar de un tema que es muy, pero muy atractivo. Siempre nos llama mucho la atención y que son los sueños. Todos hemos soñado. A veces son sueños que tienen sentido, a veces son sueños fantasiosos. Hay sueños de todo tipo. ¿Y qué papel tiene Dios en los sueños? Dios nos habla a través de los sueños. ¿Qué es un sueño propiamente bajo el punto de vista de la fe? Estamos aquí con el Padre Mauricio. Salve María, Padre Mauricio. Salve María, hermano Jonathan. ¿Cómo están? Qué gusto. Vamos a tratar este tema así que siempre es así espeluznante, digamos, emocionante. Sí. Hicimos un episodio anterior tratando un poco así. Tal vez nos faltó profundizar un poquito más. Y claro, ha sido de los episodios tal vez más vistos de nuestro podcast, justamente por este aspecto de qué interpretación dar a los sueños. Y bueno, claro. También como el católico debe ver los sueños, ¿no? Entonces, Así Padre, es.
Pidamos a la Virgen que nos bendiga en este podcast. Eso, vamos entonces a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por Ruega nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludo especial a todos nuestros seguidores, suscriptores, también colaboradores del apostolado de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio, en el mundo entero. Padre Mauricio, los sueños, ¿no? Sí. El sueño es algo Sí, sí. que está continuamente, pues soñamos todos los días, ¿no? Sí, sí. Y miren, A ver, yo no todos los días sueño. Bueno, es que es algo obvio, no todos los días soñamos, pero las veces que soñamos así como... A veces como que sueñas algo y después se te olvida. Y a veces sueñas algo y después como que lo recuerdas así y como que le dais vuelta y todo el tema. Y esos son los sueños que suelo interpretar. Como siempre cuando sueño algo, por la regla general, como sueña... Como uno sueña cosas tan abstractas, a veces se te olvida, pero cuando yo lo trato de recordar cosas, los momentos que son así como más impactantes, los sueños como más vívidos, esos son los que recuerdo. Entonces, no todos los días soñamos, pero cuando se sueña, igual no todos esos sueños se recuerdan. en esto de los sueños entra algo, me parece, es natural, todos soñamos, pero también Dios se aprovecha de este aspecto del hombre, de su naturaleza, para él también lograr una acción. Antes de comentar este asunto de los sueños, conocí a una señora, Sí. esposa de un embajador, y que estuvo en varios países de Europa. Y toda la familia le conocía a ella con miedo, porque tenía muchas premoniciones, pero no en sueños. Ahí. No eran cosas de sueños, sino sentimientos muy fuertes. Y eso le acompañó casi toda su vida. Digo casi toda su vida porque en un momento ella le pidió a Dios ya no tener más de eso. Este tipo de personas que sueñan así, conozco, como les digo, he conocido a varias personas así, a veces cercanas, otras veces más o menos conocidos o desconocidos, pero de alguna manera igual siento que eso es real, es muy real, muy real. Y ahí cesó. Y ella me lo contó. Me dijo, mire padre, me pasó esto, y me contó un montón de historias. Pero me llamaba mucho la atención que lo que decía, presentía, se cumplía. Entonces me contó en concreto que ella vivía en Bruselas y que en el barrio de ella, estamos hablando en la década del 60, tal vez del 70, en Bruselas ella estaba ahí por el trabajo de su esposo. ¿Y qué pasó? Que hubo una alarma en el barrio de ella de que desapareció una niña pequeña. Entonces, bueno, ya estaba la policía, búsquedas, y la señora ya empezó a presentir. Y como tenía a su hermana que estaba con ella, estaban pasando juntas en ese momento, la hermana dice, no me vengas con tus cosas, porque ella ya estaba. Entonces, vamos, salgamos. Entonces salieron de la casa. Dice, porque ya empiezas, porque ya le conocían. Y ella ya estaba visualizando lo que le pasó a la niña. Bueno, el hecho es que salieron caminando por el barrio. A pocas cuadras había un camión estacionado, ahí estaba en la calle. Pasaron junto al camión y la señora le dice a la hermana, aquí está la niña. Entonces ahí la hermana dijo, ¿dónde? Entonces estaba el camión, estaban los autos, estaba un edificio, estaba el piso. ¿Dónde está la niña? Aquí no hay ninguna niña. Entonces ahí empezó una discusión entre las dos. Porque ya estás loca ahora, no sé qué, ahora te imaginas, no hay ninguna niña. Bueno, entonces el hecho es que la señora se quedó ahí, se quedó a discutir con su hermana, y al poco tiempo llegó el chofer del camión, movió el camión y la niña estaba aplastada debajo de las ruedas. No le creo. Y ahí llegó la policía, la cosa. Bueno. Esto uno de los muchos de episodios que ya me contó. Cosas impresionantes. Todos le tenían miedo. Ya, ahora bien, uno dice, bueno. Oye, pero
Pero yo pensé que iba a predecir una cuestión así bien, no sé, más soft, pero, pero ¿cómo predice este tipo de cosas? Yo no, jamás he tenido una premonición así, what the fuck. Como que yo sueño cuando estoy en situaciones cotidianas, por ejemplo, cuando salgo con amigos, esa situación. Eso fue como, entre comillas, una premonición, porque igual no fue tan palpado. Pero esto ya fue, empezamos bien turbio. Eso no es humano. Claro. Natural, ¿Qué eso. es lo que Dios le dio a Claro, ella? claro. Es un don que Dios le dio, pero que decía me hacía sufrir mucho, dice, porque yo veía las cosas, decía, las presentía, avisaba y a la gente me corría. Todo bueno. En todo caso, los sueños tiene, cuando son de Dios, Ujú, tiene, no digamos cosas así tan trágicas, pero sí tiene advertencias, tiene instrucción, ¿no? Nos ujú, enseña algo. Y cuando son sueños así muy simbólicos, ujú. nos deja pensando mucho tiempo. Claro. Padre, antes de entrar en el aspecto, digamos, de los sueños que vienen de Dios, de lo sobrenatural, claro, recordar que la parte toda científica del sueño, porque claro, el sueño, todos soñamos 1 o 2 horas, dicen, Ujú. bueno, hay muchas cosas fisiológicas, psicológicas, emocionales, cosas que nos pasan durante el día, a veces también, bueno, tentaciones, Claro. en fin, cosas de la lucha diaria Ujú. que están presentes en nuestra vida y que evidentemente eso todo se recoge, va a nuestra memoria, en fin, está ahí, ¿no? Hace parte de nuestra vida y eso después refleja en el sueño. Ajá. Entonces, antes de entrar en el aspecto sobrenatural y la propia mano de Dios en esto, también hay que tener cuidado con esto, Padre, o sea, los sueños naturales, ¿no? O sea, Ajá. cómo uno cuidarse para espiritualmente para que esos sueños pues no sean sueños feos, desagradables, en fin, llevar bien esta parte. Sí, o sea, a ver, para soñar algo así como lo que contó de la señora, yo creo que eso no creo que debe haber sido de Dios. No, imposible. Si soñáis algo así, yo no creo que venga de Dios. De sueños naturales me refiero, ¿no? Sí, sí, claro. Hay algo que usted, hermano Jonathan, sabe, todos sabemos eso, que nosotros vivimos lleno de imágenes, Totalmente. imágenes, imágenes, al tal punto que, si no recuerdo mal, fue Pío XII que dijo que somos la civilización de la imagen. Y eso que en la época de Pío XII recién la televisión estaba entrando en escena, estaba muy primitivo todo. Pero hoy en día las imágenes es por todo lado. Primero con el celular, primero con las propagandas, tanta propaganda, uno a veces sale por la calle y queda aturdido de El tanta marketing propaganda. nos agobia totalmente, Impresionante. totalmente. ¿Sí? Ujú, Pero no hay una esquina, por lo menos hablemos de sitios así céntricos, que claro, ujú, a la gente le importa tener mucho, digamos, ujú. hacer alarde de su producto, qué sé yo. Pero uno queda contaminado de imágenes, 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 imágenes. Y hablemos de imágenes impactantes, ¿no? Evidentemente, todos los días, fuera de los avances que tenemos hoy en día, nos estamos viendo montañas, estamos viendo. Pero ahora es cantidad de imágenes agresivas, ¿no? Bien. Las pantallas, por ejemplo, de estos sistemas modernos de propaganda, tienen una luz tan intensa, tan agresiva. Está pensada para que la luz alcance Claro, a cuadras, ¿no? sin ser muy científico, esto debe hacer mal a la salud, a la vista. Totalmente, ¿no? También hablemos de las luces que hay hoy en día en los vehículos. Son unas luces intensísimas. Estoy segurísimo que le hace el daño a la salud a la persona. Pero bueno, estas imágenes las vamos guardando en la cabeza y que aparecen con cierta frecuencia en el sueño. Ujú, Lo que yo vi, tal vez no exactamente, pero sí aparece esta persona. En otras, tal vez uno ni recuerde ujú. este personaje, esta escena, donde la habré visto, no sé. Pero las películas nos inyectan mucho estas cosas. También, padre, las emociones. Ujú, Hay gente que es muy, por así decirlo, emocional o va atrás de las emociones. ujú, Entonces, por ejemplo, una persona un joven, o no, bueno, no necesita ser joven, pero por ejemplo que anda mucho a fiestas ujú. o que coloca mucho música fuerte, música estas todas, etcétera, Ajá. todo eso entra después la música
tiene el aspecto de repetición, ¿no? Que repite una frase, y claro, eso educa, eso se queda. Es como Yo tengo un sueño particular en el que al final de ese sueño era como muy triste y sonaba así como una canción en particular que yo hasta el día de hoy recuerdo que era como una canción de violín. ¿Y eso? Eso, y como que tengo esa melodía grabada, era como ti 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 ti. Igual bien melódica. No sé de dónde provenga, si fue de una canción, porque yo en el día a día no suelo regularmente escuchar música. Las veces que lo hago son bien excepcionales, pero tengo esa melodía en mente y me demoré como varios días a acordarme de la melodía, pero cuando me acordé, no se me quitó jamás. mensaje subliminal. Claro, totalmente. Entonces, emociones, ritmos, Ajá. sonidos, olores, también, bueno, problemas que la persona puede haber tenido, no sé, una catástrofe, una dificultad en Ujú, su familia, con su esposo, esposa, con sus hijos. claro. O sea, todo ese tipo de cosas nos van a afectar y también puede ser que en los sueños, ¿no? Sí, vean las películas de terror, yo no les recomiendo para nada, porque también en el sueño puede reflejarse eso y ya se escucha casos, gente que comenta. No, a mí no me gustan, la verdad es que a mí no me gustan las películas de miedo, mm, porque me dan miedo. No, porque son, no sé, son desagradables a la vista. Yo no entiendo cómo la gente le gusta así como a ver películas de miedo, o sea, como que... Y siempre llenan carteleras, siempre hay gente viéndolas por morbo. Y yo nunca entendí eso. Yo por lo general tampoco soy bueno para ver películas, pero las películas que veo me gustan así como animadas, etcétera. Pero películas de miedo así como que nunca se me haya antojado así como, pucha, oh, quiero ir a ver esta película de miedo, no. Si hay una que me acuerdo que era como de una película que no sé si va a salir este año, es como de un perro, así como que era desde el punto de vista de un perro y ese perro veía como cosas paranormales. Es así como que la premisa se me hizo interesante, pero de ahí como a decir, ah, el terror es mi género favorito, no. Cosas terroríficas. Claro, si yo alimenté mi cerebro con eso, pues esas imágenes no es raro que aparezcan en determinado momento. Claro. Me contaba un chico que a él le encantaban las películas de terror. Entonces a él le gustaba no en casa, sino ir a los cines, ¿no? Pantalla súper gigante. Y no sé cómo serán los cines hoy en día, porque hace 40 años más o menos no piso una sala de cine. Pero me dicen que ahora es una cosa así medio, que hace que usted viaja al espacio, así, ¿no? Una realidad aumentada totalmente, claro. Entonces, él decía que él vio tantas películas de terror, tantas, que esto me lo comentó porque le pregunté, no porque él estaba impresionado de lo que vio. Ujú. Entonces, cuando conversamos, porque él se sentía un poco mal y todo, le dije, bueno, ¿y usted ve películas de terror? Sí, me encanta. Bueno, ahí empezó la Mm. conversa. Y ahí me dice, oiga, padre, y ahora que me acuerdo, quiero comentar, ahora que me acuerdo, ¿no? Que a partir de un cierto momento, junto a la pantalla del cine, siempre me aparece una figura negra, como un cuerpo humano, como un espectro. Se acostumbró. Ujú. Entonces él ve la película de terror y ve al monstruo al lado ahí, pero no en película, sino Ujú. ya para acá. Brígido. Bueno, entonces claro, si yo tengo ese tipo de Claro. impresiones, o sea, yo a las tantas voy en algún momento a soñar en eso. E inclusive, padre, esto que a veces, bueno, antiguamente tal vez era un poco más del cine, pero hoy en día es el videojuegos. Los videojuegos Ujú. está continuamente rodeado por estas cosas de emociones. Y ojo, no estoy hablando solamente desde el punto de vista demoníaco, satánico, que Ujú. Ya, sí, sí, eso ya se lo doy. Por ejemplo, mira, pongamos un ejemplo en el LOL. En el LOL hay un ítem que se llama eh, código demoníaco, una cuestión así. Pucha, hay innumerables juegos que tienen como elementos así como literalmente son demoníacos y uno está así como si nada, ¿cachai? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? En el LoL no hay un ítem, no recuerdo mucho si hay un ítem así como de Dios. Así, imagínate así como Biblia, no sé qué.
Más 3000 de AP. No existe ese ítem. Hay muchos ítems o juegos que tienen como cosas así. Demasiados. Demasiados. O inmoral inclusive. Estoy hablando así a veces de cosas que aturden hasta los niños. Entonces, ay, no sé por qué el niño no puede dormir, no sé por qué mi niña está con pesadillas, que se Claro, levanta pues gritando. pasa viendo todo eso. Entonces, o sea, entra el aspecto que mete la garra, mete la pata el demonio, pero Ajá. también hay estas emociones que la persona va creando a lo largo del día. O sea, son sensaciones, cosas psicológicas que está bombardeado. Entonces, Sí, pobre cabeza, pobre espíritu, pobre alma, sí. ¿cómo va a reaccionar, Sí, no? así es. Nosotros tal vez no nos demos cuenta. Ya, en el Roblox también pasa, que a veces juego Roblox con mi prima, también hay varios juegos, ahí me acordé, hay varios juegos donde tienen cosas así como bien perturbadoras y siempre están esos niveles, por ejemplo, hay niveles que tienen como cosas secretas y esas cosas secretas son como entrar a un cuarto oscuro así y de repente te sale ¡pah! Un scream, no, un jumpscare. Y te salen así como monos, así como deformes, te salen ojos que te siguen. Y son cosas bien perturbadoras y es como, no sé, pues uno puede pensar, ya esto es por morbo quizá, pero hay como otra intención detrás. No del hecho de la persona que creó el nivel, sino de la persona que estaba control, o la entidad en este caso del demonio que estuvo controlando a esa persona que programó esa parte del juego. Como que siempre quiere meterse ahí, siempre quiere meterse en tu inconsciente. Entonces, claro, la única solución es dejar de jugar videojuegos. Porque como vivimos en este mundo Ujú, que es todo un trajín, un estrés, etcétera, pero todo lo que nos rodea afecta brutalmente nuestros sentidos. El oído es torturado. ujú, Hace años, más de 30 años diría, en las ciudades grandes, medianas, existía una campaña que le llamaban campaña contra el ruido. ¿Sí? Entonces a veces un tipo de esos hecho el meteoro, no sé, o el Superman que sacaba el tubo de escape del vehículo para que suene más duro, para que todo el mundo vea qué está pasando, para llamar la atención sobre sí, ¿no? No le caía el municipio encima, tiene que ponerle el silenciador al tubo de escape, no sé qué. Hoy en día el ruido que hacen esas motos por aquí y allá, ya nos acostumbramos, bien. pero es un ruido ensordecedor. Ay, sí, yo vivo casi como cerca del puerto y por acá pasan siempre camiones y en la noche me acuerdo que yo me acostumbré a estar durmiendo con ese ruido porque me acuerdo antes cuando tenía una expareja, me acuerdo que ella durmió conmigo un día acá y dijo que no pudo dormir porque estaba toda la noche con los ruidos de los camiones, etcétera. Y yo decía, oye, ¿y por qué yo no sé? Claro, porque yo estaba acostumbrado, sin darme cuenta ya me acostumbré al ruido de los camiones. Y eso, claro, no es normal dormir en esas condiciones. Lo normal sería dormir, o lo más sano, lo más óptimo sería dormir sin ruido y en completa oscuridad y en silencio. Y afecta a los nervios, afecta a la salud. Sería interesante que hoy en día volvieran a hacer esa campaña contra el ruido, porque afecta la psiquis, los nervios. Sí. Entonces, eso hablando de los oídos. ¿Por qué? ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué? Esto es un fenómeno interesante porque ¿qué es lo contrario al ruido? El silencio. ¿Dónde se manifiesta Dios? En el silencio. ¿Por qué? No sé. No podría dar una respuesta teológica, yo no soy sacerdote, pero hay algo y algo especial en el silencio. Como que en el silencio, sobre todo donde estáis en momentos como en la naturaleza, etcétera, ahí es donde se manifiesta Dios y usualmente suele hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahí? En cambio, en la sociedad es como al revés, pues como está, no sé, gobernada por el maligno, digamos, hay mucho ruido. Siempre hay ruido. Forever. Hablando del gusto, Uh, nosotros tenemos hoy en día comidas que son hechas solo para satisfacer la sensación, Oye, pero ya se está yendo del tema del sueño, pues, estábamos hablando del sueño. pero no alimentan. claro. Y al contrario, contaminan. En China, que ya es famoso,
Si usted se quiere comprar un bistec de carne y es hecho de plástico. Alimento sabor a. Sabe a. Y en países hispanoamericanos, aquí tenemos tanto cacao, en ciertos lugares, por lo menos más que en Europa, es ridículo ver galleta recubierta con algo que se parece al chocolate, sabor a chocolate. ¿Cómo que sabor a chocolate? Claro, es una sustancia. Ya, eso sí es verdad. Ojo con lo que compran en el supermercado. Entre menos ingredientes mejor. Y si esos ingredientes tú los podés leer, bueno, esto ya es como repetir lo que sale en los videos, los reels, etcétera, pero es verdad, pues. Mientras menos colorantes o cosas así como nombres complejos tiene, mejor. Y de hecho, creo que hasta las mismas empresas se han dado cuenta de eso y cada vez que lanzan productos nuevos lo hacen como con menos ingredientes, sabiendo eso. Así que ese es un buen punto. Sí, saborizada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a comprar un producto que sabe a? Y después una cosa curiosa, padre. Eso me tocó una experiencia reciente, ¿eh? Que chocolates. Entonces, compré unos chocolates para unos niños. Entonces, al final, en el catequesis, dar a los niños, compramos 2 tipos de chocolate. Ujú, Un chocolate rico, sabroso, pero un poquito más natural, ¿ya? ujú. Y el otro chocolate que cuando fuimos a comprar le preguntamos, oiga, ¿qué chocolate le gusta a un niño actualmente? Un chocolate rarísimo, así una cosa Claro. más azúcar que Claro. chocolate. Bueno, entonces ahí, claro, evidente, en la hora de la hora, todos cogieron el que más les gustaba. Pero el otro, ellos no llegaban a distinguir que era chocolate. O Qué sea, bárbaro. la propia, como que ya están nos acostumbramos, Sí, ¿no? exactamente. Hasta en eso, es una agresión a la propio alimento, a la comida, Claro. a todo. Entonces, todo eso uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver con los sueños? Afecta también. Sí, claro. Todos los sentidos son atacados. El sistema nervioso es agredido. Somos agredidos. Ujú. Ya, sí, eso sí es verdad. Y que se supone que, por ejemplo, uno tiene que comer 1 hora antes de dormir. Y eso como que todo el mundo lo sabe, pero porque el estómago procesa la comida no te deja dormir. Más incluso si es azúcar, si es cafeína, etcétera. Y bueno, entonces, claro, todos estos factores afectan todo al cerebro. Ujú. Todo va al cerebro. Ah, pero ya entiendo para dónde. Ya, como que ya entiendo para dónde están yendo. Como que el tema de todos estos hábitos nuevos que existen ahora, como que afectan el sueño. Creo que para ahí más o menos van a apuntar. Bueno, ahora hablando un poco de los sueños de Dios, digamos así, ¿no? Exactamente. Que sí, Dios Ya, cambiaron de tema completamente. se ha valido no pocas veces para dar sus mensajes, como a Jacob, De José. perdón, de José, El hijo de Jacob. el hijo de Así Jacob, es, así perdón. es. José, él iba a tener una primacía delante de sus hermanos. Ujú. Y así aconteció. Y el mismo José de Egipto, pues, interpretaba los sueños y interpretó el sueño del faraón. Oh, esa es mi historia favorita. De hecho, hay una película de eso, se llama José el Rey de los Sueños. Esa película es muy bonita. Es muy bonita esa película, véanla, por favor. Es como, creo, sí, si mal no recuerdo, es como la primera película que salió antes de la de Moisés, que la de Moisés ya es más mainstream. Pero esta es un poquito menos conocida. Y también es muy buena. Ujú. Las 7 vacas flacas, las 7 Así es. vacas gordas. Y ahí vino toda una serie de consecuencias materiales para Egipto. Ujú. Y que si no era por ese sueño interpretado, la interpretación del sueño, Ujú. Egipto hubiera estado en la ruina. Y después de Pueblo Elegido también, porque él hace parte, ¿no?, de la historia. Después de ellos fueron para Egipto y Moisés, etcétera. Y Claro. hubiese habido todo el resto, ¿no? O Así sea, es. esa parte. Y José es un personaje realmente muy, muy prefigurativo, dicen muchos santos, de nuestro Jesucristo, ¿no? Ujú, ujú. Era un hombre muy puro, muy casto, al punto de que la esposa del faraón, Putifar, pues quiso cometer un pecado con él. Él no quiso y por esa razón ella le difamó y fue a parar a la cárcel. Claro. Porque ella dijo al revés, que ella había sido agredida por él. Claro. Y nada que ver. Pero bueno, en la cárcel José también interpretó los sueños, ¿no? El Del copero. copero, anunciándole un castigo, y a otro era anunciándole Ujú, ujú. un premio que le iba a dar al faraón. Claro, Le murió, ajusticiaron y el y otro. el otro quedó. Y el otro fue el que se acordó de José. Y que Exactamente. después, pues,
Lo sacó. Después San José tuvo, si no recuerdo mal, 3 sueños. Y los 3 sueños Dios le avisa. Sal con tu esposa, que Herodes va a matar a tu hijo. Después, cuando está en Egipto, ya Herodes murió. Y después del sueño, bueno, la prueba que tuvo ante la evidencia de que la Santísima Virgen estaba encinta y sin haber habido concurso ninguno de San José ni de varón. Entonces, bueno, todos esos sueños Dios le fue anunciando, le fue premiando. Padre, ¿y por qué será que Dios habla a través de los sueños? Porque es algo muy misterioso. Inclusive si uno va al Génesis, dice que cuando surge Eva, digamos, de la costilla, ¿no? Y aquí es creada por Dios, y se le hizo caer en un profundo sueño. O sea, la palabra sueño, como que el sueño está muy presente en la propia Sagrada Escritura. Claro. Pero ¿por qué Dios lo hace el sueño? O sea, ¿por qué a través del sueño? Porque él podría decirlo como el primer caso que usted puso de la señora, que es una premonición como que muy clarita, ¿no? Creo que es una opinión personal, esto no. A ver, pero ya para este punto ya creo que deberían haber definido primero lo que es un sueño como tal, porque al final dentro de esa misma definición uno puede explicar mejor cómo producen estos fenómenos y más si estás hablando de teología. Entonces, creo que deberían explicar, por favor, expliquen qué es el sueño. No es dogma de fe ni nada. Me parece que es un poco para que haya algo que a Dios le encanta, que es la fe. En un sueño, Dios como que le pone a la persona como que en prueba. A ver, si tú tienes una certeza interior de que este sueño es real, bueno, cree en mí. Puede haber sueños también que no tienen ningún significado, pero hay un algo en que la persona es probada. Y si será que esto es verdad, será que no es verdad. Por ejemplo, estaba revisando allí entre los sueños más famosos que ha habido en la historia, el de un señor que en Estados Unidos soñaba repetidamente que un avión con la bandera de Estados Unidos se estrellaba. Pero no soñó una vez, soñó varias veces. Eso es curioso, ¿no? Ese compa creo que se vio el capítulo de Los Simpsons donde aparece las Torres Gemelas. Hay gente, pero sabe, padre, que hay mucha gente. O se puede decir eso, ¿no? Que dice, a mí ¿Me banearon? Hay un sueño que no, mire, sueño siempre tal cosa. Siempre sueña lo mismo. Y este señor está registrado, es David Botch, se llama. Esto fue en 1979, oficinista de Cincinnati, dice acá. Entonces soñaba esto a cada rato. Y entonces a las tantas el hombre fue hasta el aeropuerto del lugar a avisar que por favor que tengan cuidado que vamos a ver estrellar. Bueno, si alguien llega y con eso y me avisa eso a mí. Bueno, gracias, digamos. Hasta luego. Claro. Bye. Como destino final, destino final 1 y destino final 5. Destino final 5 está conectado con el 1, pues. El final de Destino Final 5 es el principio de Destino Final 1. ¿Y se estrelló el avión? ¿Qué cosa? Pocos días después del aviso se estrelló. Y bueno, no era nada de lo que estaba hablando yo del 9/11. Bueno, uno dice, bueno, pero ¿para qué Dios le reveló a él eso? Algo que iba a pasar. Una predicción, digamos. Claro. A las tantas se dio cuenta, o sea, fue un acto de fe. Esto es verdad. Y voy y se expuso pasando por loco, inclusive. Seguramente le habrán visto. Oh, vaya tranquilito. Necesito unas vacaciones, vaya a descansar. No sé qué le dirían. Pero, pasó. Claro. ¿Y eso cómo? Recuerdo una familia hace muchos años me dijo que, creo que fue en Colombia, si no estoy mal, que había un señor que soñaba. Sí. Siempre, o sea, el sueño se repetía cada cierto tiempo. No, a mí nunca me ha pasado eso. Qué cuático, soñar todos los días o muy recurrentemente una pura cosa. Lo que sí me ha pasado, por ejemplo, es que como que estar soñando varias veces en un mismo lugar. Por ejemplo, a veces siempre sueño que estoy como en un supermercado, así como, pero a veces muy parecido al supermercado, así como que si ese fuera como el escenario, digamos, que se repite. Pero el escenario, no como un sueño en particular. Encima de su casa, unas nubes bien densas, nublado, y escuchaba el ruido de unos motores de un avión. Y él lo que le impactaba era esto. Él no veía el avión, escuchaba el sonido, pero dice como que
frenaba el avión. Había un ruido muy, muy característico, no sé, y ¡bah! Y se estrelló. Y eso continuamente. Y pasó. Impresionante. Son sueños que tienen, digamos, como que para dividir un poco los tipos de los sueños que uno puede tener, porque, como usted decía, ni todo sueño viene de Dios, porque a veces hay gente que dice, yo soñé que estoy metido en una burbuja, volando y saltando. Sí, claro. Eso, bueno, un sueño. Pero estos sueños que... Pero es que, no sé, yo personalmente siento que como que hay sueños que por muy abstractos que sean, igual es como que algo te dicen. No sé si habrá algún sueño que no signifique nada. Yo igual dudo un poco de eso, por todo lo que he visto, todo lo que he experimentado. Pero yo creo que es mi humilde opinión. Que vienen de Dios, por así decirlo, dividirlos en primera categoría como predicciones. Porque, por ejemplo, el San Juan Bosco, que yo creo que es de los santos que más ha soñado en este sentido de Dios, y que justamente su primer sueño fue la predicción, digamos, de toda su misión, ¿no? De toda su misión. En la que soñaba justamente era un grupo de chicos que se portaba mal, después que se volvían en lobos, él les golpeaba, ¿no? Porque estaban ariscos. Claro. Después venía una mujer que le decía, así no Juan, sino con bondad y dulzura. Después se volvían en corderitos. O sea, era la misión de San Juan Bosco, que ya desde chiquito, y bueno, él fue llevando a sus discípulos y a la iglesia, en cierto sentido, de su época y hasta nuestra época, creo yo, con sus sueños. Entonces, predicciones, cosas que pueden pasar. ¿Sí? Y en este tema de San Juan Bosco, sabe que es un tema muy interesante, hermano Jonathan, porque una vez le escuché esta anécdota a nuestro fundador, a Monseñor John Cloud. Él decía que San Juan Bosco, si no recuerdo mal, llegaba a París. Él estuvo en París. Y para entrar a la iglesia, pues con mucha dificultad, la gente lo ovacionaba. Querían que les dé un consejo, una bendición. Querían tocar en Don Bosco. Pues había gente que le protegía a Don Bosco. Bueno, el hecho es que él celebró una misa ahí. No recuerdo la iglesia en dónde fue. Y que San Juan Bosco empezó a llorar de inicio a fin en la misa. Y lloraba, y lloraba, lloraba. Pero la gente también lloraba con él. Pero solo que el llanto no pasaba. Entonces, solo cuando terminó de la misa, que duró más de 2 horas, por la cantidad de gente que iba a comulgar, etc., y le preguntaron, Don Bosco, ¿y qué es lo que le emocionó? Y ahí él dijo que un sueño que tuve hace años se cumplió ahora. Él había visto todo lo que estaba aconteciendo ese rato en un sueño. No. Pero más que la escena, era la conversión de las almas. Que más almas estaban con Dios, el apostolado iba creciendo, y le había tenido un sueño de esa escena de pequeño. Entonces, por eso es cuando él le vino a la mente ese sueño, que al inicio parece que no lo tenía así muy claro. Ahí lloraba y lloraba y lloraba. La predilección de Dios hacia él. Impresionante. De anunciarle esta maravilla que él imaginaba como un sueño. Esto es un sueño. Y no, se cumplió. Increíble. Y después, hermano Jonathan, uno de los sueños más impresionantes de los que se... Ya, ahora creo que hay como un concepto que también podría hablarse en este momento, que es como el déjà vu. No sé si la gente ha experimentado, por ejemplo, cuando tú estás en una situación y tú dices esto ya pasó o ya estuvo aquí, etcétera. ¿Eso cuenta como un déjà vu para esta situación? Porque en este caso como que él soñó, que vivió una misa que fue de muchos años después y ese sueño se le cumplió. Pero ese acto en sí mismo es como un déjà vu, po. Es un déjà vu. Pero el déjà vu no sé si es como... déjà vu fumar marihuana. Es como un fenómeno psicológico. No es tanto como paramnesia. Wow. No sé si es tanto como de la religión, pero claro, eso creo que debe ser como el nombre del fenómeno. Se cuenta de Don Bosco. Es el sueño de cuando la iglesia está en peligro, ¿no? Famoso. Inclusive en muchas iglesias salesianas que uno va a visitar, está el famoso, porque es bonito, uno entra a una iglesia salesiana y tiene como que pinturas, ¿no? De lo que le pasaba a Don Bosco. Entonces
este que hablamos de este primer sueño de él de chico con los lobos y tal. Y hay muchas iglesias que tienen esto. Las columnas, Ajá, una barca y no sé cuánto, ¿no? claro. Es una escena en que Don Bosco ve el mar con naves que están dispuestas a un combate, muchas naves, y estas naves se chocan contra una barca muy bonita, grande, que también tiene una flota que la escolta. Y resulta que estas naves primeras van a atacar a esta otra flota y sobre todo al barco principal, quienes son los enemigos de la iglesia. Ujú. La barca, la nave principal, hermosa, es la nave de San Pedro, ¿no? La barca de la iglesia, timoneada por el Papa, dirigida por él. Y empiezan a atacarle, lanzándole todo tipo Una batalla de naval impresionante. feroz, así. Claro. Ujú. Y que en medio de ese cañoneo y todo, el San Juan Bosco veía que estas agresiones eran libros, Calumnias. todo tipo de difamaciones, ¿no? Y que estaban a punto de hundir la nave de San Pedro. Un viento impetuoso para añadir el ataque de estos adversarios hizo que la nave empezara a como que a hundirse. Una escena así apocalíptica. Vientos, tempestades, truenos, rayos. Y el Papa, en ese momento cuando está con el timón firme, dice que cae muerto, Ujú. con algún problema en la cabeza. Y cae y los adversarios pues Viva, ¿no? Hurra. se regocijan. ¡Viva, bravo! O sea, vencieron. Pero ahí es interesante, Don Bosco dice, pero ni bien ellos estaban empezando a festejar que ya un nuevo papa aparecía tomando sujetando el timón. Ujú. Y ese festejo se convirtió Ujú. en tristeza. Pero igual seguían atacando, atacando. Y ahí es que el Papa ve a lo lejos en el horizonte dos grandes columnas, ¿no? Ujú. Y esto es bonito. Aquí tenemos la imagen de María Auxiliadora que nos acompaña. Ve esta advocación tan querida de Don Bosco. Así es. Encima de una columna hermosa, maravillosa. Es la imagen que justamente la advocación de San Pío V colocó en la batalla de Lepanto. Fue fruto también de un gran triunfo de la iglesia, Exactamente. o sea, de los cristianos, del católico, en la batalla de Lepanto y que evitó una destrucción de la fe, de Europa, etcétera. Y ahí él colocó en las letanías de la Virgen auxilio de los cristianos. Qué lindo título, Ujú, ¿no? ujú. Y es esto que ve Don Bosco en la escena. Una columna y abajo Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos. Y en una columna, es bonito esto, dice una columna mucho más alta y más gruesa. Y esto corresponde exactamente a la teología católica. Ya vamos a ver por qué. En esta columna gigante, mucho más alta que la primera, donde está la Santísima Virgen, está el Santísimo Sacramento de la Sagrada Eucaristía. Qué bonito. Y es bonito porque ahí se ve, claro, Dios es Dios. Y la Santísima Virgen está en un puesto inferior a ella. Claro. Pero son estas dos columnas que, según la visión que cuenta Don Bosco, que salvan al barco porque salen desde las columnas como unas cadenas que sujetan al barco, estaba casi zozobrando, y lo aseguran. Y ahí la nave de la iglesia queda bien firme y los enemigos de ella son destruidos. Todos los que la atacaban Ujú. son cada uno siendo hundido, etc. Y esto es muy fácil interpretar este sueño. O sea, la iglesia va a tener un momento tan difícil y tan dramático que según este sueño, lo que va a salvar a la iglesia es la devoción al Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen. ¿No? No va a Al solucionar el rosario. problema, no sé, otro tipo de Oye, devociones o ay, de situaciones, no. Es el Santísimo Sacramento, la Santísima Virgen. ¿No? Bonito. Interesante. Se podría decir que es como que un sueño y al mismo tiempo tiene algo de predicción, algo de Ajá. profético, ¿no? Que podría pasar, pero también una advertencia, padre, porque oye, qué interesante el sueño de santo, es santo, ¿cierto? De San Juan Bosco. Es como profético, pero a la vez me recuerda mucho a las predicciones de las apariciones marianas.
como que tienen la misma premonición de que la iglesia va a caer en una crisis, que va a estar como bien difícil la situación de la fe en el futuro y claro, hay como cierta conexión entre esas cosas. En esta batalla, pues estamos todos, ¿no? Claro, Y es una advertencia también para ver que siempre va a haber enemigos combatiendo la verdadera fe. así es. Siempre va a haber, o sea, el demonio no se queda quieto. Entonces, Claro, siempre el demonio y sus secuaces va a querer estar destruyendo y es esta figura, ¿no? Que mordiendo el talón de la Virgen, queriendo así es. morderla, 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 para destruir Claro, a Jesús, destruir a la ley. Es imposible, pero es la hazaña del mal. Es sí, la hazaña del claro. mal. Entonces, hay muchos sueños también que tienen este aspecto de también Se de de vaca. advertencia, ¿no? Hay ciertos sueños que como que advierten a las personas hasta inclusive hasta para cambiar de vida. Ujú. Y yo creo que muchas Ya acá dice, ya comenzó el CD vacante, ya sí, ya sabemos, Luis, oye, ya decía, mira, llegó el teólogo a enriquecernos con las palabras pasadas. Dice, ya comenzó el CD vacante. ¿Qué es el CD vacante? El CD vacantismo es una posición teológica minoritaria dentro del catolicismo tradicionalista que considera que el actual ocupante de la sede apostólica de Roma no es un papa válido. Ya, se dijo, eso tenía que decir. personas han visto, y me No, acuerdo el caso de un joven perdóname, perdóname, que Monseñor empezó Isao. a tener una cierta Perdóname, Papa devoción León. a Santa Bernardita, a Lourdes, Santa Teresita y no sé qué. Entonces empezó a tener una devoción, una cierta fe, ¿no? Entonces empezó a rezar un poco, pero le costaba. O sea, caía, levantaba. Y un día soñó que estaba en una situación espiritual mala, Ujú. mala. Entonces él soñó que llegaba hacia un lugar y estaba reunido y conversando Santa Bernardita, Santa Teresita y otros santos ahí. Mm, Entonces él interesante. llega así por atrás, así como para unirse a la rueda, a conversar. A ver si la aceptan. Entonces ahí entre los santos Ya. hacen como que como que coordinan algo, se ríen y se gira Santa Teresita, donde estaba él, y ¡pah! Le da una cachetada. Y la persona se levanta. Mm, Y en ese momento, ¡ih! Estoy mal. O sea, tengo que cambiar de vida. interesante. O sea, la persona, claro, lo ve, eso tiene una característica muy propia de los sueños de Dios, Padre, que Ujú. son muy claros. Sí. Es como si la persona estuviese viva. Inclusive hasta se levanta así con la sensación Del golpe. del golpe, Sí, sí, digamos, sí. ¿no? Es una advertencia. Sí, eso pasa, eso es mismo. Se cuenta que San Juan Bosco, cuando tuvo la visión del infierno en el sueño, Así es. él hablaba del guía. El guía, Ese claro. era el nombre que don Bosco le daba a un personaje que aparecía con frecuencia en los sueños. Decía mi guía, y después él comentaba, no en el sueño, sino ya en el normal de la vida, que él le parecía que era un ángel, tal vez era su ángel de la guarda, que le iba indicando en estos sueños tales cuales situaciones. Pero cuando le llevó al infierno, el guía, don Bosco no quería ir al infierno, no quería entrar al infierno, el guía lo obligó a entrar al infierno. Él vio las barbaridades que es el infierno y las describe. Esto está ya descrito, eso es muy, muy, muy famosa esta visión que él tuvo del infierno. Pero cuando él sale del infierno con el guía, habían atravesado diversas Muros, muros, ¿no? murallas. Ujú. Murallas. Y cuando ya salieron, ya en la última muralla del infierno, o sea, la más alejada, eh, el guía le dijo, bueno, para que veas que esto no fue tan sueño como tú piensas, dame tu mano. Y ahí don Bosco no le quería dar la mano porque ya sabía. Mm. Y ahí el guía, el ángel, lo sujetó de la mano y le hizo tocar la última pared del infierno. Y ahí se cuenta que él dio el grito del calor de la quemazón. Y cuando él despertó, la mano estaba quemada. Qué cosa impresionante. Se comenta de que hay unas fotos en las que don Bosco aparece con como la mano dentro de la sotana. Ujú. Dicen que fue después de ese episodio que está con la mano quemada. Mm. Ya. Bueno, Wow. Brígido, brígido, brígido. Yo puedo dar testimonio de eso porque una vez soñé con una entidad que yo la agarré así y la agarré del cuello y cuando desperté yo tenía la mano así, todavía la estaba agarrando. Y esto bastantes veces le he contado y como que cuando la agarré yo estaba despierto, sí, pero estaba así todavía con la mano acá.
todavía la estaba agarrando del cuello así de repente desaparece. Puedo dar testimonio de que esto es verdad y también ahora voy a decir algo bien pagano, voy a decir algo pagano. Cuando yo estaba en la gnosis, cuando yo estaba en la gnosis me enseñaron que em, el cuerpo en los sueños como que se desdobla, una cosa así, una cuestión bien extraña, como que es como que si en los sueños tú eres como tu alma y ocupas como otro cuerpo que es tu alma, entre comillas, vamos a decir que es el alma. Entonces los sueños como que tú ocupas un cuerpo, pero ese cuerpo es como conectado con lo espiritual y la no materia, porque al final es como un cuerpo etéreo, entre comillas. Así explicándolo bien a grosso modo. Y la cosa es que cuando ocurre eso, tú realmente sí estás viviendo el sueño, o como que tú de verdad estás como viviendo el sueño. No es como que tú estás en tu inconsciente y la cuestión, tú estás ocupando otro cuerpo quizá en, no sé si es un lugar en el espacio, pero estás ocupando un cuerpo en otra dimensión, como se le dice. Entonces no sé si se da a entender, pero no sé si me estoy explicando bien, pero es eso. Él tuvo un sueño impresionante de un caballo rojo que entraba en un... Sí, igual es buena idea hacer las vísperas en stream. Pero hay que explicar bien eso, po, hay que explicarlo bien. Oye, pero Luis, métete al Discord y quizá métete a opinar, pues si es que tenéis tiempo, si el total está ahí, eh, no sé, pues, por último con un audífono, no sé, avísame. en un horizonte donde habían muchas ciudades, muchos pueblos. Y este caballo gigante color rojo destrozaba todas las ciudades, pueblos. Los que interpretaron el sueño de Don Bosco decían que era el comunismo. Era un caballo rojo Caballo rojo. que iba a destruir Este to- se leyó La Rebelión de la Granja. todo lo que estaba a su paso. Y cuando Don Bosco falleció, y en esa época ya el marxismo ya estaba entrando con fuerza en los países europeos, y después vino, bueno, la revolución bolchevique, etc. Bueno, y hay un sueño también que me parece interesante que la gente conozca y sepa cómo... Oh, yo me acuerdo que soñé el tema de Maduro. Se lo juro. Se lo juro, gente. Yo soñé que había soñado esa vez. Esto fue obviamente en enero. No. Fue. Claro, fue en enero. Fue como el primero o el segundo de enero. Porque Maduro fue capturado no sé si el 2 de enero en la mañana, en la madrugada o el 3 de enero. Ya. Filo. La cosa es que soñé que yo estaba en una ciudad y esa ciudad como que era bombardeada así. Pa, 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 pa. ¿Y eso? Y yo como que después vi la noticia, a Maduro lo capturaron, como que fue que, o sea, no fue como un bombardeo, sino que fue como que, claro. Bueno, la cosa es que yo interpreté que ese sueño era lo que pasó en la noticia cuando lo vi. Y yo soñé con eso, se lo juro, se lo juro, créanme. pues, el sueño de Jacinta. Cuando Jacinta, una de las niñas que recibieron este privilegio enorme de ver a la Santísima Virgen de Fátima, fue un aviso que Dios le hizo cuando ella estaba en el hospital, mal, estaba bastante grave. Había una religiosa, Sor Godiño es el nombre de la hermana esta, que le acompañaba en el lecho del dolor, y Jacinta en el hospital soñó lo que les vamos a comentar y le dijo a Sor Godiño: anote esto. Mire, soñé en el Santo Padre. Y ahí ella dice: no sé cómo fue, pero lo vi al Santo Padre arrodillado delante de una mesa, con las manos sobre el rostro, llorando, y mucha gente afuera insultándolo. Y ahí le decía a Sor Godiño: hermana, recemos mucho por el Santo Padre. Ya. Esta escena así, todavía no consta que haya acontecido. Claro. Que eso haya pasado con, no sé, Pío XII, no pasó. Con Juan Pablo I, tampoco. Con No, Pablo VI, bueno, etcétera. Hasta ahora no ha pasado. no ha pasado. E inclusive en la profecía de Nuestra Señora de Fátima, ella dice, el Santo Padre sufrirá mucho. Claro. O sea,
hay algo que se une ahí, que habrá un sufrimiento específico al Papa, o sea, del Papa, ¿no? Ese aspecto no se ha manifestado todavía. ¿Y qué papa será? Siempre la incógnita, porque Claro. quienes leyeron este sueño en 1960, es Juan 23. Los que leyeron, entonces cada uno le asocia al papa actual. Ujú. Claro, es más o menos como, Sí, digamos, es medio razonable, ¿no? claro. Pero no se sabe cuál papa es, porque ya pasaron tantos. ¿Cuál será? ¿Cómo me será pica eso? la espalda, ¿Por qué perdón, la gente gente. lo estará insultando? O sea, él estaba rezando, pero había gente afuera. Insultándolo, Claro, sí. así no se ha dado tal Así, cual. así no se ha dado. Entonces, como que es un sueño que está por cumplirse. Nadie sabe. Y hay otros sueños. Mm, un papa sufriendo, pucha, ¿quién será? ¿Papa León, quizá? No, no creo. Yo creo que va a ser el siguiente a León. Otros tantos sueños también. Yo les cuento apenas como una anécdota, ¿sí? Cuidado, Y padre. cuidado, no. Claro, cuando llega a oídos lo que les voy a decir, ya tiene aire de leyenda, pero no fue algo tan lejano. El recuerdo que tengo es este. En Brasil, unos hermanos nuestros, hace muchos años atrás, cuando iniciaban el apostolado con el señor Otopliño Correa de Oliveira, ellos estaban visitando unas familias haciendo misión y se encontraron con un anciano. Ustedes saben que Brasil tiene mucha, Migración, ¿no? Claro. entre otros países, pero Italia sobresale bastante. Y estaba un señor italiano, pero viejísimo, súper anciano, que le dijo lo siguiente. Dijo, mire, yo conocí a Don Bosco. Y todos quedaron, qué Impresionante. impresionante, qué bonito. ¿Cómo fue? Ya le preguntaron la historia. ¿Por qué le conoció? ¿Cómo lo conoció? Yo le conocí en una ciudad, no recuerdo cuál era. Y mi papá era albañil y trabajaba para Don Bosco. Y yo le acompañaba a mi papá porque Don Bosco le pedía trabajos y ahí yo lo podía ver a Don Bosco muy cerca. Hablaba con mi papá. Le decía que quería hacer una construcción así, que quería mejorar acá. Bueno. Y él había hecho, Don Bosco, una capilla, si no recuerdo mal, en la que Don Bosco quería colocar encima de una puerta de entrada principal del lugar, quería colocar algo que él había soñado. ¿Qué era? Él habría soñado, según cuenta esta historia, 2 fechas, números, que eran 2 grandes triunfos de la iglesia. ¿Ya? Ya, esa cuestión de los números ya también es otro temazo porque también, cuando estaba metido como en la onda pagana, etcétera, del budismo, hinduismo, etcétera, taoísmo, de todas las religiones mezcladas, la gnosis, también veía mucha numerología. Y la numerología también es un tema interesante que también creo que se abarca de una manera teológica, así que creo que en un próximo stream vamos a ver eso. Ujú. Y él se acordaba de que él cuando era pequeño fue con el papá a colocar estas fechas del sueño que él tuvo, sueño profético. ¿Y qué pasó? Que Don Bosco, ya cuando fue pintada las fechas, mandó a borrar la segunda fecha. Se arrepintió. Se arrepintió. Solo quiso dejar la primera y no la segunda. Y el mismo obrero pues la borró. Y ahí la pregunta. ¿Y usted se acuerda? ¿Cuáles son las fechas? Vamos a dejar para el siguiente podcast. Ay, se había caído el stream, creo. Pucha, se me cayó el stream.